Mejor que los sacrificios desobedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Dirás que Cristo te dispensó, que ya pagó. Recuerda sus mandamientos, pues Él ordenó. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Los hacedores de la palabra vivirán. Es bueno oír y creer a Dios y obedecer. Vuelve al Señor, será bondadoso, camina en sus mandamientos. Mejor que los sacrificios es obedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Muy buenos días, un feliz sábado para todos, un gusto estar con ustedes, un gusto ver la iglesia llena, yo también lo voy a decir, no se veía desde ahí, ahora que lo veo, es un gusto verlos a todos en esta mañana. Hay un pensamiento en la palabra de Dios que me parece interesante que podamos leer antes de comenzar en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre entrará, el Padre que está en los cielos. Entonces, no cualquiera va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es un tema interesante. Es un tema interesante que me gustaría que toquemos en esta mañana. Pero como la voluntad de Dios es bastante abarcante, es bastante extensa, porque empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22, esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Me gustaría en esta mañana que analicemos no tanto la voluntad de Dios, sino la respuesta humana a la voluntad de Dios. No sé si se entiende el cambio de foco, ¿sí? No nos vamos a poner a analizar la voluntad de Dios puntualmente, sino la respuesta humana a la voluntad de Dios. Y en esta mañana voy a presentar 3 formas de respuesta humana a la voluntad de Dios.
¿Sí? Cuando el ser humano conoce la voluntad de Dios, tiene tres tipos de respuesta posible a esta voluntad. La primera de ellas la vamos a analizar con el personaje bíblico llamado Noé. Y para eso tendríamos que ir a qué libro de la Biblia. Génesis, ¿a qué capítulo? ¿Qué capítulo estaríamos hablando de Noé? Capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Allí vamos a encontrar a Noé. Génesis, capítulo 6. Y entonces nosotros vamos a ver que, obviamente, los antediluvianos estaban corrompidos por la violencia, ¿sí? Estaban corrompidos porque habían negado a Dios, se habían creado sus propios dioses, y el único que parecía que estaba en el camino correcto era Noé y su familia. Noé y su familia. Me gustaría que leamos el versículo 14, capítulo 6 de Génesis, versículo 14. Dice allí: hazte un arca de madera resinosa, harás aposentos en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Versículo 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie introducirás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Entonces, leyendo esto, ¿podríamos saber cuál es la voluntad de Dios para Noé? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con Noé? Que haga un arca, ¿verdad? Y por otra parte, ¿que haga qué cosa? Que haga entrar los animales, ¿dónde? En el arca. ¿Cuántos animales? 2 de cada especie. 2 de cada especie. Ahora una pregunta. Si Dios te dijera eso hoy, si Dios te dijera hoy que hagas un arca y que traigas 2 de cada animal y los metas en el arca, para ti, ¿cuál sería la parte más difícil? ¿Cuál sería la parte más difícil? ¿Cuál sería más difícil? ¿Hacer el arca o traer los animales? Traer los animales, ¿no? Yo me imagino cómo traes un rinoceronte. ¿Cómo traes 2 rinocerontes, no? ¿Cómo traes un elefante, un tigre, un puma? ¿Cómo haces para traerlo y decirle vamos adentro, arriba, ¿no? ¿Cómo haces para subir a los animales al arca y que se queden adentro y que no se maten entre ellos? Es complicado, es muy complicado. Muy bien, muy bien. Entonces, Noé podría haberse quejado y podría haber puesto excusas y podría haber dicho, esto no es posible. La voluntad de Dios es imposible. Me está pidiendo imposibles. Podría también haber ocurrido que Noé se ponga a poner trampas, ¿verdad? En vez de empezar a construir el arca, empieza a poner trampas para que caigan los animales y empezar a capturar algunos para ir, ¿no? Pero Noé dijo, vamos a hacer las cosas en orden, ¿sí? ¿Qué hizo Noé? Se puso a hacer el arca. Se puso a hacer el arca, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el capítulo 7, versículo 8 y 9. Dice, de los animales limpios y de los que no eran limpios, de las aves y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 llegaron al arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Ahora, ¿Noé tuvo algo que ver con que los animales vengan de 2 en 2 al arca? No, ¿verdad? Él no tuvo nada que ver con eso. Fíjate, me gustaría compartir contigo una cita del libro Patriarcas y Profetas, que si no lo leíste te lo recomiendo. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas las direcciones en tal cantidad que obscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. ¿Cómo llamarías a eso? Milagro.
es un milagro, ¿verdad? Eso es un milagro. Ahora Dios le dijo a Noé que haga el arca y después él mandaría los animales. ¿Dijo así? No. ¿Qué le dijo? Haz el arca y trae los animales. En ningún momento Dios dijo, yo voy a colaborar. En ningún momento Dios dijo, yo voy a meter mi mano ahí. Dijo, tú vas a hacer el arca y tú vas a traer los animales. Sin embargo, Noé, la primera respuesta a la voluntad de Dios que vamos a analizar esta mañana es la respuesta a la voluntad perfecta. ¿Sí? La respuesta perfecta a la voluntad de Dios es, yo hago exactamente lo que Dios, ¿qué cosa? Lo que Dios dijo. Dios me dijo que haga el arca y que traiga los animales. Bueno, voy a empezar a hacer el arca. Hizo el arca, terminó el arca y ahí ocurrió un milagro. O sea que la respuesta perfecta a la voluntad de Dios habilita a Dios a hacer una obra sobrenatural. ¿Sí? De otra manera, Noé jamás podría haber traído los animales, ¿verdad? Quizás algunos sí, pero otros no. Entonces, la primera lección que tenemos es que si tenemos obediencia perfecta a la voluntad de Dios, habilitamos a Dios a que haga una obra sobrenatural, ¿sí? Para que Él mismo nos ayude a cumplir con su voluntad. De otra manera, Noé no habría podido cumplir la voluntad de Dios, si no es por la intervención de Dios para cumplir la voluntad. ¿Sí? Por ahí suenan trabalenguas, pero se entiende, ¿no? Si Dios no interviene, no se podía cumplir la voluntad de Dios. Ahora vamos a otro tipo de respuesta, una segunda manera de responder desde el ser humano a la voluntad de Dios. Y vamos a hablar de Moisés. ¿Sí? Vamos a hablar de Moisés. Si vamos a hablar de Moisés, ¿ustedes qué libro creerían que tendríamos que buscar? Éxodo, muy bien. Y si queremos hablar acerca de cuando Moisés habló por primera vez con Dios, ¿dónde tendríamos que ir? ¿Qué capítulo? 3, muy bien, Éxodo capítulo 3. Vamos allí. Éxodo capítulo 3. ¿Se acuerdan que Moisés era pastor de ovejas? ¿Sí? ¿En dónde? Madián, muy bien. ¿Para quién? Para el suegro que se llamaba ¿cómo? Jetro, muy bien. Entonces, Moisés estaba allí y vio ¿qué cosa? Una zarza. ¿Qué le pasaba a esa zarza? Estaba ardiendo, ¿verdad? Y él se acercó a ver por qué esa zarza ardía y no se consumía, ¿sí? Era algo extraño. Entonces fue a mirar a ver qué pasaba y allí, desde el fuego, ¿habló quién? Habló Dios. ¿Qué le dijo? Que se saque el calzado. ¿Por qué? Porque el lugar es santo, ¿verdad? ¿El lugar era santo? La presencia de Dios hacía del lugar santo. De paso, entre paréntesis, si ustedes alguna vez van a la casa de alguien, porque los invitan, y les dicen, quítate el calzado antes de entrar, ustedes deberían preguntar por qué. Deberían preguntar por qué. ¿Sí? ¿Es porque no quieres arruinar la alfombra? ¿Es para no ensuciar el suelo? Si es así, yo me quito el calzado. Ahora, si hay otro motivo, yo no me saco el calzado. Cuidado, ¿verdad? Quítate el calzado antes de entrar. ¿Por qué? No, porque en casa tenemos una creencia, entonces yo no puedo descansar. ¿A alguien no le gusta? ¿A alguien no le gusta? Por otra parte, cuando se practican artes marciales, ¿sí? Por ahí en algún momento practicaste artes marciales, hay un sector en el cual antes de ingresar tienes que quitarte el calzado. Que uno dice, bueno, es para que las patadas no sean tan agresivas con las zapatillas. No tiene nada que ver con eso. Porque hay que entrar en un pequeño cuadradito que es un lugar santo. Es un lugar santo. Y para entrar en ese lugar santo hay que quitarse el calzado. Y si pensamos desde el mundo invisible, ¿verdad? Desde el mundo de los ángeles, caídos y no caídos, el que se quita el calzado, ese está reverenciando a quién. Ese está reverenciando a mi Dios. Aquel está reverenciando a otro Dios. En la China dijeron que antes de entrar al templo dejan los chinos calzados. En las mezquitas, claro. ¿Por qué
Porque es una tradición, una cultura oriental que dice que al quitarse el calzado hay respeto. Hay un respeto hacia quien está en ese lugar. Pero por eso yo le digo, nosotros no tenemos esa cultura, pero las ideas que vienen de las artes marciales vienen de Oriente. De Oriente, del mismo lugar que viene la cultura de los judíos. Por lo tanto, cuidado cuando les dicen quítate el calzado para entrar en mi casa. Hay que preguntar por qué. ¿Por qué motivo? De vuelta, si es para cuidar la alfombra, no hay ningún problema, saco el calzado. Si es para honrar a algo en especial, yo no me quito el calzado, me espero afuera, ¿verdad? Pero vamos a continuar, cerramos este paréntesis y vamos a continuar con esta charla que tuvo Dios con Moisés. No nos vamos a detener en los detalles, pero quisiera que leamos algunos versículos de esta charla para saber cuál era la voluntad de Dios para Moisés. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 10. Capítulo 3 de Éxodo, versículo 10. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Versículo 12. Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado a este pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Versículo 16. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto os he visitado y he visto cómo os tratan en Egipto. Entonces, capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Así, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hasta aquí. ¿Cuál te parece que es la voluntad de Dios para Moisés? Que vaya. ¿Sí? Le dice todas las veces que leímos, ve, 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 ve. ¿Y saben qué decía Moisés? ¿Saben qué decía Moisés cada vez que escuchaba ve? Yo no soy el indicado, yo no puedo, no me van a creer, no es lo mío, yo me olvidé cómo se habla, yo hace mucho que estoy afuera de Egipto, no hablo bien, no soy ese tipo de persona, envía a otro, ¿sí? Ese tipo de conversación era la de Moisés, ¿sí? Hasta el punto que en el versículo 14, capítulo 4, versículo 14, dice allí, capítulo 4, versículo 14, entonces el Señor se enojó, con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien? Ahora él sale a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás a él y pondrás las palabras en su boca y yo estaré en tu boca y en la de él y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, él te será en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, la pregunta aquí es, ¿era la voluntad de Dios que Aarón esté involucrado? ¿Era la voluntad de Dios que Aarón estuviese involucrado en ir a Egipto a sacar a Israel? La voluntad de Dios era, ve Moisés. Moisés dijo, yo no puedo, no me van a creer, toma estos milagros. Ok, ahora tienes los milagros. Sí, pero yo no voy a poder hablar bien, yo voy a estar en tu boca, ve. No, yo no voy a poder. Bueno, está bien. Y ahora se enoja Dios y dice, está bien, vamos con Aarón. ¿Está bien? Este segundo tipo de respuesta yo le llamo permisivo. ¿Sí? Voluntad permisiva. Es decir, Dios te dice cuál es su voluntad, pero como yo no quiero hacer tal cual las cosas como Dios las dice, quiero poner algo mío, quiero poner algún detalle, ¿verdad? Acá Moisés dijo, no, yo la verdad que no me gusta este plan, así que vamos a cambiarlo, vamos a poner así. Yo voy, pero el que va a hablar es otro. ¿Sí? No es la voluntad de Dios, pero al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios, que es Moisés va a ir,
pero no es la voluntad perfecta, es la voluntad permisiva. Dios le dice, está bien, yo te permito que pongas algo. Te permito que pongas algo, y eso es poner a Aarón, que no estaba dentro de los planes. ¿Sí? Entonces, Aarón va junto con Moisés. Ahora, ¿hay algún cambio en esta situación? ¿Cambia algo que vaya Aarón o que no vaya Aarón? ¿Da lo mismo? Bueno, resulta que no da lo mismo. Si vemos en Éxodo capítulo 32 y el versículo 1, Éxodo capítulo 32, versículo 1, vamos a ver que no daba lo mismo si iba o no iba Aarón. Fíjate lo que dice el capítulo 32 de Éxodo, versículo 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le pasó. Entonces, allí estaba ¿quién? Aarón, que había quedado como ¿qué? Como líder, ¿verdad? Había quedado a cargo de Israel. Entonces, ¿la gente a quién va a ir? Aarón. ¿Y qué le dice? Aarón, haznos unos dioses, por favor. Dios acaba de decir desde el monte Sinaí, no se hagan estatuas, no adoren estatuas, ¿verdad? Y ellos dicen, haznos una estatua, haznos una imagen, queremos adorar un becerro de oro. Pero Dios dijo recién que no hay que adorar becerros de oro. No me importa, queremos que nos hagas un becerro de oro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Aarón? Aarón hizo el becerro, ¿sí? Obedeció a lo que le pidió el pueblo. Es decir, él hizo, pero dijo que iba a hacer fiesta a Jehová, ¿verdad? Hago el becerro, pero para Jehová, ¿no? Quiso hacer una mezcla ahí, un poquito y un poquito, ¿no? No quiso ir del todo al paganismo, sino que vamos a hacer el becerro, pero va a ser fiesta a Jehová, ¿no? Vamos ahí a mitad de camino, miti, 50-50, ¿sí? Aarón quería quedar bien con todos, como dice el dicho popular, con Dios y con él y con el diablo, ¿sí? Vamos a quedar bien con todos, así nadie me dice nada malo. Entonces yo te hago el becerro, pero fiesta a Jehová. Y estamos todos contentos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No. Cuando bajó a Moisés, ¿qué ocurrió? Se enojó, ¿qué hizo? Rompió las tablas, ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo Moisés? Destruyó el becerro, lo hizo cenizas, lo tiró al río, muy bien. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Nada más? ¿Saben qué ocurrió? Murieron 3.000 hombres por ese pecado. Murieron 3.000 hombres de Israel por ese pecado solamente, por esa rebelión, por hacer un becerro de oro. La pregunta es, si Aarón no estaba ahí, si Aarón no era el que iba con Moisés, ¿hubiera sido lo mismo o no? Fíjate lo que dice el libro Patriarcas y Profetas. Dice, para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Un hombre que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, por sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su propósito. Es decir, el carácter de Aarón, que era débil, que era tímido, hizo que la gente se sintiera más envalentonada para pedir el becerro de oro. O sea, Aarón era la persona incorrecta para estar en ese lugar, ¿sí? Aarón, una persona que en la Biblia vas a encontrar pocas personas que son más volubles que Aarón, ¿verdad? Porque Aarón
está con María, María dice, sí, la esposa de Moisés, sí, la esposa de Moisés es un desastre. Después, no, por favor, no, la esposa no está bien, está bien. Después, no digan esto, no hagamos becerro. Bueno, está bien, vamos a hacer becerro. Después viene Moisés, no hay que hacer becerro, ¿verdad? No sabe para qué lado ir Aarón nunca. ¿Sí? Los hijos hacen un desastre, mueren, uy, qué desastre. No, pero no te puedes quejar. Bueno, no me quejo entonces, listo. Entonces, Aarón es un personaje que no tiene firmeza de nada, ¿sí? Se deja llevar por la mayoría, se deja llevar por la opinión de los demás, y ese fue el permiso que Dios le dio a Moisés. ¿Quieres llevar a alguien? Está bien, puedes llevar a Aarón. Y por ese permiso se cumplió la voluntad de Dios, pero murieron 3.000 personas. Murieron 3.000 personas. La pregunta sería, si no estaba Aarón ahí, ¿quién hubiera estado allí como jefe provisorio mientras Moisés estaba en el monte? ¿Quién hubiera quedado a cargo de Israel si Aarón no estaba? ¿Se te ocurre? ¿Quién? Josué. Josué estaba siempre al lado de Moisés. ¿Y qué crees que hubiera hecho Josué si le hubieran pedido el becerro de oro? No se va a hacer. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Acá no se hace ningún becerro y no me importa si me matan o no. ¿Hubiera sido diferente la situación? Sí, hubiera sido diferente. Entonces, esto no es la voluntad perfecta, esto es una voluntad permisiva. Permisiva, ¿verdad? Israel salió de Egipto, sí, Israel salió de Egipto y hubo milagros a lo largo de la trayectoria en el desierto, pero no se pudo evitar la pérdida de vidas humanas. ¿Por qué? Y porque Moisés quería agregar algo, ¿verdad? Moisés quería poner un detallecito de su impronta, un detallecito, ¿verdad? Una actualización de la voluntad de Dios. Entonces la lección es que hay veces que nosotros podemos introducir algo de nuestra voluntad en la voluntad de Dios y parece que funciona igual, ¿no? Como que camina igual, anda igual, funciona igual, está perfecto. Pero cuidado porque esa permisividad tarde o temprano te va a mostrar que no tenías que poner algo de tu parte. La voluntad de Dios es perfecta y no hay que tratar de mejorarla o emparcharla. Lo mismo hizo Abraham con Sara. ¿Se acuerdan? Abraham y Sara, Dios le dijo, ¿vas a tener qué cosa? Un hijo, pero estoy viejo, vas a tener un hijo, pero Sara está muy grande, vas a tener un hijo, pero mira que Sara es estéril, va a tener un hijo. Bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tener un hijo con Agar. ¿Sí? Vamos a tener un hijo con Agar, se cumple lo que Dios dijo, tenemos un hijo porque al hijo de Agar se lo ponemos en la mano a Sara y va a parecer que es de él, ¿verdad? Es de ella, perdón. Entonces vamos a hacer esto, vamos a tener el hijo con Agar. ¿Cómo se llamó ese hijo? Ismael. ¿Qué pasó con Ismael después? ¿Qué pasó con Ismael? Se fue, ¿ok? ¿Y qué hizo cuando se fue? Armó su propio pueblo y ¿cómo se trataba ese pueblo con el pueblo de Dios? Hacía guerra constantemente. Y te pregunto, hoy en día, ¿dónde está Ismael? ¿Desapareció? ¿Desapareció Ismael? ¿Sabes qué? Hoy en día existen los ismaelitas y se llama Islam. ¿Te suena? ¿Te suena el Islam? Los musulmanes son descendientes de Ismael. Y si bien hay muchos musulmanes, hay que admitirlo, hay muchos musulmanes que son gente amorosa, que son gente religiosa, que son gente que es muy buena, hay musulmanes que son gente muy complicada. Y hay musulmanes que matan gente en nombre de Dios. El musulmán cree que el hijo de la promesa fue Ismael. Eso cree el musulmán, ¿sí? Al día de hoy, los musulmanes, con sus mezquitas, con su religión, adoran a Alá, son descendientes de Ismael. Fíjate qué bueno que estuvo esta idea de Abraham. Fíjate qué buena que fue la idea de Abraham de probar a ver si con Ismael podemos cumplir la voluntad de Dios. Tremendo error. Tremendo error. Entonces hemos visto una respuesta perfecta a la voluntad de Dios, hemos visto una respuesta permisiva a la voluntad de Dios y ahora vamos a ver una respuesta completamente negativa, es decir, desobediencia.
¿no? Me importa muy poco lo que diga Dios, no me interesa lo que diga Dios, no voy a hacer lo que diga Dios, ¿sí? Y vamos a hablar del primer culto de adoración de la Biblia. ¿Cuál es el primer culto de adoración de la Biblia? Primer culto de adoración de la Biblia. Génesis 4, muy bien, vamos allí. Génesis capítulo 4. Si hablamos de Génesis 4, hablamos de quiénes. Caín y Abel. Caín y Abel. Fíjate lo que dice el capítulo 4 de Génesis y los versículos del 3 al 5. Versículos del 3 al 5. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué trajo Caín? ¿Qué trajo Caín? Frutos de la tierra. Pregunta, ¿tú crees que trajo frutos que estaban medio ya pasaditos, medio en mal estado? ¿No? ¿Qué habrá traído? Lo mejor, lo mejor. Nosotros leemos en el libro de Números que los espías que manda Moisés traen frutos de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Entre esos frutos dice que traen un racimo de uvas. ¿Cómo lo traen? Entre dos. Yo no sé si alguna vez necesitaste ayuda para levantar un racimo de uvas. ¿Alguna vez necesitaste que alguien te ayude para agarrar un racimo de uvas? Yo por lo general lo agarro con 2 dedos. Pero acá necesitaron 2 personas con un palo para traer las uvas de Canaán, que obviamente no estamos hablando de las uvas del Génesis, estamos hablando de miles de años después. Sin embargo, yo no sé cómo eran las frutas en el jardín del Edén o afuera del jardín del Edén, pero evidentemente eran frutas que hoy no tenemos, ¿no? Hoy comemos una mandarina y decimos, ¿esto qué gusto tiene? ¿Verdad? No sé si es una mandarina, una manzana, pero en esa época las frutas eran increíbles, impresionantes, y Caín trajo lo mejor, porque dijo, para Dios, ¿qué cosa? Lo mejor, para Dios lo mejor de mi cosecha, aquí está. ¿Y a Dios qué cosa? Le va a encantar, ¿sí o no? A Dios le va a encantar, no voy a traer algo que no le gusta. A Dios le va a gustar y de hecho me va a decir, gracias Caín porque me diste lo mejor. Estuvo buenísima esta ofrenda, me emociona la ofrenda que me trajiste. Pero dice que a Dios no le agradó la ofrenda. ¿Por qué? ¿Por qué no le agradó la ofrenda? ¿Por qué creen que no le agradó la ofrenda? ¿No era qué cosa? No era lo que había pedido Dios. Exacto. Nosotros no tenemos el lugar donde Dios pide, ¿verdad? No tenemos el texto donde dice Dios, solo acepto este tipo de ofrenda. No tenemos ese texto, ¿verdad? En Génesis, por lo menos, del 1 al 3 no dice en ningún lugar, solo acepto este tipo de ofrenda. Sin embargo, nosotros tenemos en el libro Patriarcas y Profetas este texto. Mira lo que dice. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. O sea, el Señor había dado instrucciones. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. Abel rogó a su hermano que se acercase a Dios en la forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Caín no es que no sabía lo que Dios había pedido, no es que Caín ignoraba qué es lo que Dios había pedido, Caín sabía perfectamente lo que Dios había pedido, sin embargo, ¿qué dijo Caín? Yo voy a traer lo que a mí me parece. Yo voy a traer lo que a mí me parece. Y es más, voy a traer lo que a mí me parece y a Dios le va a gustar. Mirá qué interesante, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo va a traer? Si la intención de Caín es no adorar a Dios, ¿para qué se va a presentar?
¿Sí o no? Si no quiere adorar a Dios, no va. Listo, no voy al altar, me quedo en casa. Pero no, él quiere ir al altar, él quiere adorar a Dios, pero quiere adorarlo como a él le parece. Él quiere adorar como a él le parece. Y quiere que Dios acepte que se lo adore como a él le parece. Y cuando Dios no acepta, dice que se enoja. Se enoja Caín. Y se enoja tanto que dice, ¿qué cosa? Voy a matar a Dios, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Y mato al primero que tengo al lado, ¿verdad? Si Caín hubiera podido matar a Dios, lo hubiera matado. ¿Cómo que no vas a aceptar lo que yo te traje? ¿Cómo? ¿Con qué cara me decís que esta ofrenda no es buena? Caín estaba enojadísimo con Dios. En asuntos de adoración no hay permisos. En asuntos de adoración no hay manera de poner un granito de arena. En asuntos de adoración la voluntad de Dios es puntual, ¿verdad? Es al pie de la letra, no se puede agregar ni sacar nada. Dice Apocalipsis, ¿no? El que agrega, se le agregan las plagas. El que quita, se le quita el nombre del libro de la vida. Cuidado con querer cambiar las cosas que Dios dijo con respecto a la adoración. Ustedes saben que en el libro de Jeremías es un profeta que tiene un récord. ¿Saben cuál es ese récord? El récord es: nadie le prestó atención nunca a lo que dijo. Desde que empieza Jeremías hasta que termina Jeremías. Nunca le prestan atención a una palabra que dice Jeremías. Es un récord, es un nuevo récord, ¿verdad? Ahora, Jeremías, cuando estaba allí en Jerusalén, estaba diciendo: va a venir Babilonia y va a destruir la ciudad y nos va a llevar cautivos. Y le decían: no, Jeremías, no va a venir, y vino, ¿verdad? Y después cuando vino, ahí, ¿qué pasó? Bueno, ¿vieron que ustedes escuchaban a los falsos profetas y yo les decía que iba a venir y al final vino? Bueno, no, está bien, tenía razón Jeremías, ¿verdad? Entonces, los que quedaban allí dijeron: bueno, estamos acá sin muralla, sin templo, estamos en peligro y en cualquier momento pueden volver los babilonios, ¿verdad? Pueden volver, así que mejor vámonos a Egipto. Vámonos a Egipto, ¿verdad? Salgamos de acá y vámonos a Egipto. Dice la gente, pero antes vamos a consultar ¿a quién? ¿A quién se les ocurre que van a consultar? ¿A quién? ¿A través de Jeremías? Vamos a preguntarle a Jeremías. No le dimos atención nunca, vamos a preguntarle a Jeremías a ver qué opina. Jeremías, ¿vamos a Egipto o no vamos a Egipto? Y Dios le dice a través de Jeremías: no vayan a Egipto. No vayan a Egipto. Y ellos dicen: bueno, ahora sí vamos a escuchar. ¿Dicen así? No, vamos a ir a Egipto igual. Porque Dios no te habló. En realidad es un plan tuyo o es un plan del otro, de tu escriba que nos quiere hacer el mal. Así que vamos a ir a Egipto de todos modos, ¿verdad? Y la gente se va a Egipto. Y Dios le dice a Jeremías: ve con ellos, no los abandones, ¿verdad? Quiero que sigas acompañándolos y que les sigas dando mi palabra. ¿Para qué? ¿Para qué cosa? Para que se arrepientan. Porque en Egipto les va a ir muy mal. ¿Sí? La voluntad de Dios era que se queden en Israel y que sirvan a Babilonia y que ahí iban a estar bien. Ahí no les iba a pasar nada, pero ellos no, vámonos a Egipto. Y Egipto iba a ser destruido, ¿por quién? Por Babilonia. Iban a ser tomados cautivos, ¿por quién? Por Babilonia también. Pero bueno, ellos querían ir a Egipto. Bueno, vayan a Egipto, y Dios mandó a Jeremías con ellos. Y una vez en Egipto, ahí tenemos algo muy interesante. Una vez en Egipto tenemos ahí a Jeremías, que tiene algo para decirle de parte de Dios al pueblo. Jeremías 44. Jeremías capítulo 44. Jeremías 44, versículo 16. Jeremías le habla a ellos con respecto a adoración, ¿sí? Porque están en Egipto y están adorando como adoran los egipcios. Entonces Dios le dice: acá hay un problema, tienen que dejar de adorar ídolos. Y ellos responden, versículo 16: no escucharemos la palabra que nos hablaste en nombre del Señor.
Antes, ciertamente haremos conforme a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Entonces, esa es la tercera forma de responder a la voluntad de Dios. No me importa lo que diga Dios. Voy a adorar como a mí se me antoja. ¿Está bien? Así como dijo Caín, así como dijo el pueblo de Israel que estaba en Egipto, le dijo a Jeremías: no vamos a escucharte. No nos interesa la voluntad de Dios. Nos interesa solamente lo que ha salido de nuestra boca. Entonces hemos visto la respuesta perfecta, hemos visto la respuesta permisiva y hemos visto la desobediencia directamente, la respuesta negativa a la voluntad de Dios. Y hay un último punto que me gustaría que toquemos, que es el ejemplo que vino a dar el Señor Jesucristo. ¿Sí? Es el ejemplo que vino a dar el Señor Jesucristo. Para empezar, vamos a un salmo mesiánico, un salmo que habla del Mesías, Salmo capítulo 40. Abriendo la Biblia a la mitad, más o menos, vamos a encontrar los salmos. Salmo 40. Y dice el verso 7. Aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, desde los salmos ya se nos viene diciendo que el Mesías, cuando venga, se va a deleitar en hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Habrá sido así? ¿Habrá sido realmente así? Si te acuerdas, cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, estaba orando. ¿Se acuerdan que oraba el Señor Jesús? ¿Cuántas veces oró? ¿Cuántas? 3, muy bien. Oró 3 veces mientras los discípulos estaban durmiendo. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál era la oración de Jesús? ¿Cuál era esa oración que repitió 3 veces? Pase de mí esta copa. ¿Sí? No quiero tomar esta copa. ¿Cuál era esa copa? Sí, no era tanto, el problema no era la cruz, porque Jesús sabía desde el principio, desde que tenía 12 años, él sabía que él iba a ser sacrificado. El problema no era tanto la cruz. ¿Cuál era el problema? El problema era la carga de todo el pecado en su espalda. El problema era la separación completa del Padre. Esa era la copa que él no quería beber. Él estaba dispuesto a morir. Él no tenía inconveniente en entregar su vida. Para eso había venido, a entregar su vida. Pero él estaba sintiendo que el Padre se le estaba ocultando, ¿sí? Él estaba empezando a sentir lo que van a sentir los impíos en el último día, la separación completa de Dios. Separación completa de Dios, ya no tiene nada de Dios en su corazón. Y eso es un sentimiento que a Jesús le pareció terrible. Entonces oró: por favor, no quiero esta copa, pase de mí esta copa, pase de mí esta copa. Pero dice más, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39. Entonces dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y este es la cuarta y última forma de responder a la voluntad de Dios. Vimos perfecta, Dios manifiesta su voluntad, el ser humano hace exactamente lo que pidió Dios, perfecto. Vimos la permisiva,
Dios manifiesta su voluntad, hacemos pero metemos algo en el medio. Vimos la negación total, no me importa lo que dice Dios, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y ahora vemos el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor es más que la obediencia perfecta. Es más que la obediencia perfecta. ¿Por qué? Porque la obediencia perfecta vimos que es hacer lo que Dios dijo. Ya está, ¿no? Y no le dijo nada que le fuera a dañar a Noé. Hacer un arca, traer los animales, bueno, está bien, esa es la voluntad de Dios. Ahora, Jesús dice, aunque no me conviene, aunque no me gusta, aunque no me sirve, hágase tu voluntad y no la mía. Y este es el punto, ¿verdad? Este es el punto en el cual yo me quiero detener y concluir la reflexión esta mañana. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Hay un himno que dice, toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Y lo vamos a cantar en un ratito. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más. Entonces, en esta mañana yo quiero orar al Señor y pedirle que tome mi voluntad y haga solamente la suya. ¿Está bien? Yo voy a pedirle a Dios eso en oración y yo te invito a que si quieres participar de esa oración, ¿sí? Y te repito cuáles son las condiciones de la oración. Yo le voy a pedir a Dios que tome mi voluntad y haga la suya. Y a lo mejor no me conviene, y a lo mejor no me gusta. ¿Está bien? Entonces, yo te digo, no te pongas en pie solamente porque lo estamos diciendo o porque todos se pongan en pie, sino toma la decisión de corazón, si estás dispuesto, estás dispuesta a entregar tu voluntad y que se haga solamente la de Dios, por más que no te convenga, por más que no sea lo más saludable y lo más gracioso y lo más simpático. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden las condiciones? Entonces, yo voy a hacer esa oración e invito a todo aquel que quiera entregarle su voluntad a Dios para que se haga la de Dios en su vida, que se ponga en pie conmigo en esta mañana. Padre amado, Dios eterno que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, nuestro Padre, porque en la Biblia que nos has dejado para instruirnos y para guiarnos, nos has dado las diferentes respuestas que podemos tener hacia tu voluntad. Nos has dado también, Señor, lo que ocurre después de ese tipo de respuestas, cuáles son las consecuencias de esas respuestas. Y también nos has dado el ejemplo. Nos has dado el ejemplo del Señor Jesús, que entregó su voluntad en tus manos y pidió que no se haga su voluntad, sino que se haga la tuya, Padre. Y en esta mañana yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos hoy en pie, que por favor tomes nuestra voluntad y se haga solamente en nuestra vida. Te lo imploramos, Padre, sin merecerlo, en los méritos de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Señor, tuya por la eternidad, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los
mi Señor, lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues Señor, tuya por la eternidad.